Continuamos, lección número 11 de este primer nivel de discipulado, nacer, donde queremos que todos ustedes tomen las 24 lecciones. Vamos en la número 11, que ya casi llegamos a la mitad del camino, del recorrido de este primer nivel de crecimiento espiritual. Y el tema de hoy que voy a tratar es un tema que necesita revelación. Un tema que necesita que Dios te dé el discernimiento para que tú lo puedas comprender. Entonces, en el libro de Isaías, que fue el profeta mesiánico, así se le conoce como el profeta mesiánico, porque él estuvo declarando varias profecías acerca del advenimiento o de la venida de Jesús a la tierra. Y ese Jesús sabemos ahora que era el Hijo de Dios. Así es que dice así Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea cómo es claro cuando la palabra de Dios nos da esta profecía 750 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a la tierra. El profeta Isaías ya lo estaba declarando, ya lo estaba, obviamente por revelación divina, estaba declarando que el Señor iba a venir a esta tierra y nos iba a dar el conocimiento de quién era el verdadero Dios. Entonces la palabra de Dios dejó muy claro que Jesús era totalmente Dios y obviamente era también totalmente hombre, porque tomó el vientre de una virgen, de una mujer, y vino a la existencia. Entonces las expresiones o términos usados por Isaías cuando él dice Dios fuerte, Padre eterno, se refiere a ese niño, se refiere a ese Dios todopoderoso que se manifestó en la carne, como cuando fue escrito por Pablo en Timoteo, donde dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y luego dice: justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Bueno, eso mismo que el apóstol Pablo escribió fue lo que el profeta Isaías lo estuvo declarando mucho tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces, podemos resumir esto. El profeta Isaías, como ya lo decía, también conocido como el profeta mesiánico, él declaró que ese niño que iba a nacer, ese niño que iba a venir por medio de esa virgen, le pondrían un nombre que significaba Dios con nosotros. Textualmente se lo voy a decir lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 7 verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así lo dijo el profeta Isaías. Y luego en el cumplimiento de esta promesa, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, cuando ya se relata toda la genealogía, el nacimiento y cómo llegó Jesús a la tierra, ahí en el capítulo 23, he aquí dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía declarada 700 años, un poco o más atrás, aquí está cumpliéndose. Y aquí el nombre Emmanuel de nuevo sale a relucir. Y aquí el ingrediente que le seguía al nombre, el Mateo, es que traducido, cuando dice que la Virgen concebirá y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso esta lección le hemos llamado Dios manifestado en carne. Por eso necesitamos ahora comprender cómo este Dios vendría a la tierra. Y voy a ver 5 partes o 5 puntos importantes en esta lección y quiero que conecte su atención
y quiero que el Señor también te abra los oídos y el discernimiento espiritual para que puedas tener la revelación y entender cómo Dios se manifestó en carne. No solamente fue espíritu, no solamente fue creador, no solamente fue palabra en el origen de todas las cosas, sino que se manifestó en carne y anduvo aquí en esta tierra. Por eso el profeta Isaías, sin duda, él dijo que sería el Mesías, ese niño que iba a nacer, y él lo declaró y afirmó. Su nombre, dice, es Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, Consejero, y todo lo que él declaró. Seguramente los que estuvieron viendo a Jesús moverse en esta tierra pudieron constatar esta profecía. Aunque para los judíos, los fariseos, fue muy difícil, algunos no lo comprendieron. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron ahora nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero bueno, no me voy a meter por ahí porque quiero continuar. ¿Cómo nosotros podemos comprender que Dios mismo, a través de las Escrituras, se estuvo relatando, se estuvo profetizando, se estuvo publicando o predicando que Él vendría? El mismo Juan dijo, he aquí, dice, yo estoy preparando el camino para uno mayor, dice, que viene tras mí, porque yo solamente bautizaré con agua, dice, pero el que viene detrás de mí, que es mayor que yo, que ni siquiera soy digno de abrochar sus agujetas del calzado, dice, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahí mismo también Juan está hablando de ese Dios que vendría y se iba a manifestar en carne. Por eso, retomo otro pasaje del mismo Isaías, ahora en el capítulo 35, verso 4, y dice, decid a los apocaos esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que aquí el profeta nos está diciendo, el Dios que viene trae retribución, trae pago y trae salvación. Entonces en ninguno otro hay salvación, se declara en Hechos 4:9. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese era Dios que venía a salvar al perdido. Ese era el Dios que venía a salvar a toda la humanidad que no tenía una esperanza. Y así como lo declaró Isaías, se está cumpliendo en los evangelios de Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan. En los hechos lo constataron los apóstoles, lo predicaron y vieron el poder que tenía. Y todo el Nuevo Testamento se nos está dando mucha luz de cómo ese Dios sí fue manifestado en carne. Y cuando estuvo manifestándose en la carne, grandes señales, prodigios, maravillas, estuvo haciendo acá porque Él era el verdadero Dios. En otro pasaje de Isaías, en el capítulo 33, verso 22, dice esto. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. La gente dejó de confiar en la ley, dejó de confiar en los gobiernos, dejó de confiar en los imperios y esperaban una oportunidad, una esperanza. Para eso vino Jesús, para eso apareció el Señor. Para deshacer todas las obras del hombre y del diablo y manifestar su poder en Cristo Jesús. Por eso en Él fue manifestado en carne. En otro pasaje de Isaías no solamente habla de que vendría con retribución, no solamente habla de que Él sería nuestro juez, no solamente habla de que Él traería salvación. Escuchen lo que dice el capítulo 25, verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Un Dios que estaba siendo esperado.
una oportunidad que era esperada, un evangelio que traería nuevas de salvación, un evangelio que traería oportunidades para aquel que no lo tenía, estaba en espera. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, pues obviamente llegó el cumplimiento. En otro pasaje también, y por eso lo mencionaba yo antes, que el profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, el que iba a declarar todas estas profecías acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Dice el verso 6 del capítulo 52, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Escúchelo. Mucha gente anda confundida todavía, porque andan buscando al nombre que es sobre todo nombre. Pero aquí el profeta dice, mucha gente sabrá mi nombre, porque el nombre del Señor había estado oculto. Se había ocultado durante los tiempos las grandes... se me fue la palabrita, pero dispensación. Grandes dispensaciones se había estado ocultando. Las dispensaciones son periodos de tiempo de la humanidad que el nombre del Señor, el nombre del Dios grande, todopoderoso, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores había sido revelado. Pero ahora dice el profeta Isaías, en él dice, mi pueblo conocerá el nombre que había sido revelado. Porque yo mismo, dice, hablando acerca de Jesús, que hablo, he aquí estaré presente. Vea cómo el profeta tenía esa dirección espiritual para decir que el que vendría, él declararía su nombre. Él declararía en qué nombre iba a haber perdón de pecados. Él declararía en qué nombre iba a haber sanidad. Él declararía en qué nombre iba a haber libertad. Él declararía en qué nombre se iba a hacer posible todo lo imposible. Viene a mi mente cuando Jesús estaba aquí en la tierra y llegó un día en que se metió a la sinagoga y tomando el libro, dice, abrió el pasaje donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para liberar al cautivo, me ha ungido para liberar a los presos y me ha ungido para sanar al enfermo y al necesitado. Y esa palabra se cumple hoy en este lugar. Y todos se quedaron atónitos. ¿Cómo que esa palabra se cumplía? Claro, porque Él iba a venir a declarar que Él era el Dios, que bajo su nombre se ejecutaba salvación, sanidad, libertad y todo lo que hemos visto en el Evangelio de Jesús, en el ministerio de Jesús, cuando su Evangelio estaba siendo predicado, ese Evangelio del reino que tiene poder. Entonces, sigo hablando un poquito de las profecías de Isaías, porque es importante comprender que esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue profetizado, fue advertido, fue publicado, predicado por alguien mucho tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra. Y esto es para aquellos que todavía ocupan razón o lógica o piensan que todo esto fue armado por un grupo de personas. No, esto fue cuidadosamente bien planificado por Dios para que ahora nosotros tuviéramos la bendición de escuchar esta palabra que nos da la lucidez, que nos da la revelación, que nos da la dirección de conocer y comprender que Jesús verdaderamente es el Dios que ha sido manifestado a la tierra y es el que estábamos esperando para recibir sanidad, recibir salvación, recibir perdón, recibir oportunidades que nadie más te puede dar. Otro pasaje más que puedo mencionarte ahora es el mismo libro de Isaías, capítulo 62, verso 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Eso ya se está manifestando en estos tiempos. Cuando él decía que se va a oír hasta lo último de la tierra de ese Salvador, y aquí dice que va a llevar recompensa con él
y las obras irán delante de él. Analice este pasaje. Cuando Jesús dejó claro en el libro de los Hechos que Dios los iba a mandar a ser testigos a los que creyeran en él y recibieran su poder del Espíritu Santo, van a testificar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo es? Testificando. Ese es el ingrediente para que se cumpliera esta palabra. Va a llegar mi evangelio hasta lo último de la tierra. Va a llegar mi testimonio hasta lo último de la tierra, porque las obras que Dios hace van delante de aquel que lo va predicando. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso usted, que ya recibió perdón, que ya recibió salvación, que ya recibió sanidad, que ya recibió libertad, que ya recibió algo de parte de Dios, usted también le va a hablar a sus familiares, a donde quiera que estén, y le van a decir lo que Dios ha hecho con usted, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y esas son las obras que van a dar testimonio de ese Dios que ya vino en carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, llena de bondad, llena de cosas grandes que hoy estamos recibiendo solamente. ¿Por qué? Porque Él tuvo para bien y por su misericordia venir a demostrar a esta tierra que no solamente esto es doctrina, que no solamente esto es palabra, que esto es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y luego al griego. Pero en Cristo sabemos que la dispensación de la gracia ahora es para todos. Por eso ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, a todos nos dio de beber el mismo Espíritu. Todos tenemos la misma oportunidad, todos podemos recibir estas obras que manifiestas son en Cristo Jesús. Otro pasaje que voy a tomar ahora, solo para mencionar cómo se decía que Dios vendría. Se predicaba que Dios vendría a la tierra. Se profetizaba. Ahora voy a tomar al profeta Zacarías, cuando dice en el capítulo 9, verso 16, y lo salvará en aquel día, dice, Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su diestra. Ahí mismo en este libro de la palabra de Dios, encontramos en el capítulo 11, verso 12 y 13, y les dije, si os parece bien, dadme a mí salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mí, dice, salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto era el costo, esto era el valor que en la humanidad de Jesús se iba a pagar por él. Por eso cuando Judas lo entregó, dice que le entregaron 30 piezas de plata, que fue el precio que le habían puesto al maestro, que fue el precio que le habían puesto a ese Dios manifestado. Entonces es importante entender, hermanos, amigos que me están escuchando, cómo la palabra de Dios anunció de ese Dios todopoderoso que vendría a esta tierra. Pero mucha gente todavía no quiere comprender porque no analiza, no escudriña, no estudia las escrituras. Pero aquí vemos con algunos pocos pasajes nada más lo que yo estuve mencionando acerca de cómo Él iba a venir a la tierra y cómo se iba a manifestar en esta tierra. De lo segundo que quiero hablar es cómo fue profetizado que alguien antes de Jesús iba a preparar el camino, hablando de Juan el Bautista, y la profecía que dio Isaías en el capítulo 40, del verso 3 al 5, dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios, todo valle sea alzado y bajado el monte y collado, lo torcido se enderece,
lo áspero se alinee y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y para los que ya hemos escudriñado un poco más las escrituras, sabemos que se hablaba del profeta, de Juan el apóstol, que iba a venir a predicar a ese Jesús, que iba a venir a profetizar. Por eso en Mateo capítulo 3 del verso 1 al 3 es claro cuando dice: en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Vea como decía la profecía, es preparar camino en el desierto. Ahora aquí está Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Voz del que clama en el desierto. Lo que el profeta ve es que el que venía a predicar, alguien le tenía que preparar el camino. Y es por eso que Juan estuvo predicando y predicaba con mucha fuerza, y como decimos acá en México, no tenía escrúpulos para decir lo que tenía que decir. Hasta les gritaba: generación de víboras, arrepiéntanse, porque el Señor viene y viene tras mí para darles oportunidad. Y la gente lo escuchaba, se bautizaba, pero también recuerden que eso le hizo perder su cabeza, fue decapitado nomás por placer de una mujer. Pero en fin, ese es otro tema que tal vez en algún momento lo vamos a ver. Lo importante es ahora ver cómo las escrituras se van cumpliendo al pie de la letra. Mandan a alguien a preparar el camino y es Juan. Por eso las profecías que hablan sobre el sufrimiento de Jesús, aquí vemos que empiezan a decir los profetas que él iba a ser traspasado, el mismo Dios iba a ser traspasado. Y así fue, le traspasaron su costado, sus manos, sus pies. Y habla acerca de este traspaso, pero todo es para entender que ese Dios fue manifestado en carne. De otra manera no hubiera acontecido. Si él no hubiera sufrido, si él no hubiera padecido, pues nosotros siguiéramos esperando al que iba a venir a salvarnos. Pero vemos cómo todo esto se cumplió. En el mismo Zacarías escribió en el capítulo 12, verso 8 en delante: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos, dice, fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Escuche, mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, ya no se lo van a imaginar, ahora lo van a ver. Y eso aconteció. Cuando él vino a esta tierra, lo miraron y vieron cómo lo traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 81 primogénito. Y es lo mismo que estuvo aconteciendo, lo que el profeta declaró, ahora lo está retomando Zacarías. Entonces las profecías, no solamente sobre la venida de Cristo se cumplieron, sino también la profecía del sufrimiento del mismo Cristo se cumplió. Se había profetizado cuando el Señor Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está diciendo: Señor, pues yo quisiera, pero esto se tiene que cumplir. Y así sucedió. Cuando él en el libro de Lucas está diciendo que él ya se va y que estaba entregando a sus discípulos: Señor, aquí están. Dice: Padre, los que me entregaste aquí están. Solo uno, dice, el hijo de la perdición, se me ha ido, para que se cumpliesen las escrituras. O sea, en todo momento lo que fue profetizado se cumple.
Lo que fue anunciado se cumple. Y Dios, el mismo Dios que hoy lo perdona a usted por sus pecados, sufrió por sus heridas, fue molido por sus concupiscencias y por su dolor nosotros fuimos curados. Así de que eso que fue profetizado hoy también se puede cumplir en estos tiempos. Entonces, voy resumiendo. Número 1, se profetizó que iba a venir y vino. Se profetizó que iba a sufrir y sufrió. En el libro de Juan 19:37 dice esto. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. En Apocalipsis 1:7, he aquí dice que vine con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, una vez más, y todos los del linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Así sea, significa ese amén. Entonces, tenemos que entender que lo que Dios sufrió tuvo un propósito. Y usted y yo tenemos que entender que el propósito de Dios para todos nosotros es que reconozcamos que Él vino a esta tierra, sufrió por nuestras necesidades, murió por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, molido por cada uno de nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo fue con el único propósito de que alcancemos de su misericordia. Hay que aceptarlo, hay que declarar que Él es nuestro Padre y Él nos acepta como hijos. Entonces, sigo hablando de este tema que me gustaría no desenfocarme porque es muy amplio y estoy como a 100 por hora para que usted pueda alcanzar al máximo el tiempo que seguramente va a estar ahí en ese grupo. Y quiero recordarle algo antes de que se me vuelva a pasar. Pídale las notas a su líder, porque usted puede llegar a su casa y en la Biblia escudriñar cada una de las citas bíblicas que yo estoy mencionando y usted puede aprender mucho más. Llévese las notas. Esto no se lo van a comprar, no se lo van a vender, se lo van a regalar también, así como hoy lo estamos haciendo de gracia. Voy a hablar del otro punto de este mismo tema: ¿cómo podemos entender mejor la manifestación de Dios en carne? Porque a esto nos cuesta muchas veces a todo ser humano. Pero le voy a hablar muy claro. Todo ser humano tiene 3 partes importantes, que es el espíritu, el alma y la carne o el cuerpo. Entonces, no podemos separarnos unos de otros. Yo no le puedo decir a mi cuerpo: hey, quédate con la carne y con el alma y deja el espíritu volando. No, porque la Biblia dice esto claramente en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, escuchen, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como un día vino a la tierra, ahora tenemos que guardarnos para volverlo a ver. Por eso Él dijo antes de irse de aquí: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, tenemos que entender esta manifestación gloriosa de Dios en la carne para poder comprender que Él vendrá por nosotros y nosotros tenemos que guardarnos. Y por eso debemos entender que no solamente Él era palabra o verbo, acción, sino que Él también tuvo un cuerpo. Si teníamos 3 elementos, entonces debemos entender que Él también tuvo que tener un cuerpo humano para moverse en esta tierra. Y para entender mejor la manifestación de Dios en carne, le voy a invitar a que vea lo que dice Génesis 1:2. Dios tenía un espíritu, pero también poseía una carne que en su tiempo fue manifestada. Y dice Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ese Dios
tenía espíritu y en ese momento se movía sobre la faz de las aguas. Para Dios manifestarse en carne, entonces necesitaba un cuerpo. Por eso Dios decidió engendrar en el vientre de María, y en el capítulo 1 de Mateo dice claramente en el verso 20 que una vez que José y María estaban desposados, o sea, no se habían unido el matrimonio todavía, estaban desposados, separados, él estaba pensando después de que María le comentó lo que el ángel le había dicho, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vea, había engendrado en el vientre de María el Espíritu Santo a Jesús. Por eso aquí él tuvo que tomar a una virgen que no había sido tocada por varón. Y para que usted comprenda la manifestación gloriosa del Señor, es que por medio de esa virgen que no había sido tocada por varón, el Espíritu Santo puso su semilla en su vientre, y es por eso que Jesús nació por medio de una virgen. El niño nacerá y llamarás por nombre Jesús. Después de que le dijo que no tuviera temor de recibir a María su mujer, porque lo que en ella había del Espíritu Santo era, le dice el verso 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando se le declara esto, cuando se menciona todo esto, en el libro de Lucas dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también él será santo el que va a nacer, y será llamado Hijo de Dios. Textualmente dice: será llamado Hijo de Dios, porque lo que en ella es engendrada, de Dios es. No es Dios Hijo, será llamado Hijo de Dios. Entonces, de esta manera podemos comprender que lo que había en el vientre de María, que lo que fue profetizado y lo que recibió José por medio del ángel, no era otra cosa más el cumplimiento de lo que se había profetizado mucho tiempo atrás. Y hoy podemos entender que así es como la manifestación de Dios en la carne fue desarrollada. No fue de otra manera, sino que fue así como el Espíritu Santo, los ángeles y los que tuvieron el contacto con María, con José, pudieron comprender que no había temor por qué recibirla, que no era cosa del otro mundo, sino que era un plan de Dios para la humanidad, que en ella fuera engendrado el Hijo de Dios. Y es por eso que con esta antesala o con esta plataforma que estoy poniendo, el apóstol Pablo lo revela en primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande fue el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne. Así se manifestó en la carne por medio de Jesús, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, porque los ángeles no podían ver a Dios, pero ahora que está en la tierra, de esa manera ocurrió, predicado a los gentiles. Según los judíos, este evangelio no podía ser para los gentiles, pero Dios vino a enseñarles que este evangelio, que este mensaje era para todo el mundo, y luego fue recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cómo podemos comprender que esto fue real?
Bueno, hay muchas citas bíblicas, pero hay una que me gusta mucho y se la voy a compartir ahora. En Colosenses capítulo 2, verso 8, 9, por ahí el 10, dice esto: mirad que nadie nos engañe. Y esto es importante, la aclaración que hace primero Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Hay mucha gente que hace otras historias de Jesús. Inclusive hay libros completos que hablan blasfemias, que dicen cosas que realmente nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, pero ya estaba dicho, para que no seamos engañados por filosofías ni por huecas sutilezas, sino que vayamos a la palabra de Dios y sometamos todo pensamiento y todo contenido que se hable de Jesús aquí en la Biblia, lo metamos y lo dice. Es como meter a un escáner y el escáner nos diga la realidad. Así es la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí Colosenses: no seamos engañados por filosofías humanas o huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, porque somos muy dados a las tradiciones, que lo que dice una cosa, una persona, la hacemos una realidad, y muchas veces no ocurrió. Por eso nos aclara la Biblia y nos advierte: no seamos engañados por nadie, dice, ni por filosofías, ni por huecas sutilezas, ni por tradiciones de hombre, conforme a los rudimientos del mundo. Este mundo se encarga de engañarnos de una o de otra manera, y son rudimientos, son herramientas que utilizan para engañarnos. Pero ya nos está advirtiendo la Biblia que no nos engañen, que no nos dejemos llevar por filosofías, que no nos dejemos llevar por huecas sutilezas. No. Y luego dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa no es la voluntad de Dios. Y luego dice el verso 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habitaba corporalmente, en el cuerpo de Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. Por eso, de esta manera, entendemos mejor esa manifestación de Dios en la carne, porque en ese cuerpo de Jesús de Nazaret habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Es claro lo que dice el apóstol aquí. Y tomando un poquito en cuenta lo que decíamos, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas de las aguas, y se descubrió lo seco. Y dijo Dios, y vea cómo dijo Dios, va implícito una acción. El Espíritu se movía y era ejecutada la palabra. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez: en el principio era el Verbo, la acción, la palabra. El niño juega en el parque. ¿Cuál es la acción? El Verbo juega. En el principio era el Verbo, la palabra, la acción. Por eso Dios hablaba y venía la existencia, lo que no estaba hecho. Por eso Juan lo vuelve a decir: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya no solamente se movía sobre la faz de las aguas, aquel Verbo, aquel Espíritu, aquella palabra ahora vino a la existencia en el Señor Jesucristo. Por eso aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de bondad. Vea cómo cobra sentido la manifestación de un Dios en esta tierra. Esa
declaración viene a tomar forma en el Señor Jesús. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Este mundo estaba separado. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra, para reconciliarnos con Él. Este mundo estaba haciendo lo que no era correcto. Por eso cuando Jesús vino, los templos eran usados por mercados. Y Él llegó y dijo, se enojó tanto que dijo: mi casa no es casa de servidumbre, mi casa es para alabar, para traer y presentar holocaustos. Esto no es un negocio, esto no es un mercado. Y vemos cómo Él se enojó, porque todo lo que el hombre hizo fue voltear el significado de lo sagrado, de lo importante, de lo sacro, y Dios vino a reconciliarnos. Este mundo estaba perdido, no tenía rumbo, no tenía dirección, y Él vino a reconciliarnos con Cristo, para que ahora en Cristo, ahora nosotros reconciliemos. Por eso alguien fue por ti y te presentó este evangelio. Por eso alguien te invitó a esta congregación. Por eso alguien te invitó a esta escuela de discipulado, porque quiere que tú te reconcilies con Dios. La naturaleza humana es vivir separada de Dios, es vivir desconectada de Dios. Pero la realidad en Cristo es que Él quiere que tú y yo nos conectemos. Tengo mucha información sobre este tema, donde podemos entender más la manifestación de Dios en la carne. En Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos practicaron la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Pero claramente dice la palabra: para esto apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Esto fue porque Dios vino a la tierra, manifestó en carne su poder y le arrebató al diablo el imperio de la muerte que él gobernaba. En Romanos capítulo 9, verso 5, dice de quienes todos los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos de los siglos. Claro, Él es Dios por sobre todas las cosas, porque lo único que separaba al hombre de Dios era la muerte. Pero Dios vino a retomar las llaves de la muerte, y ahora tenemos paz para con Él, y nosotros le aceptamos, y Él nos da la oportunidad de una vida eterna. Juan 14, del 8 en delante, dice: Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Sigo hablando de temas que nos ayudan a comprender cómo se manifestó en la carne ese Dios, y estando aquí en la tierra, cómo Él refutó todo lo anterior. Todo Él pudo demostrar que Él era el Dios encarnado en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Si no crees que yo soy el mismo, dice, entonces créele a lo que hago, porque lo que nadie había podido hacer, Él lo hizo. Levantaba paralíticos, sanaba enfermos, levantaba a los muertos. Lo que nadie había podido hacer en esta tierra, Jesús lo hacía. Entonces, si no me crees por lo que yo te digo, le dijo, cree por lo que hago. Y mucha gente así está hoy. No creen por lo que le dicen, pero entonces crea por lo que mira.
crea por cómo la gente sana, crea por cómo la gente es liberada de la droga, del alcohol, de la miseria, de la depresión, de la angustia. Crea por eso. Entonces, si usted se da cuenta que el poder de Dios está operando, está haciendo las cosas, crea por eso. Y así como Felipe estaba medio perturbado y confuso, pues el Señor le hizo entender que él era el único que tenía la autoridad, y por lo que él hacía podía entender eso. Hebreos 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente. Le dieron como herencia el nombre que es sobre todo nombre. Por eso quiero entrar al punto 5. Jesucristo es Dios. Aunque la gente no entienda esta parte, yo quiero que usted la entienda. Todas las escrituras del Nuevo Testamento testifican que Jesucristo es Dios por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él demostró en esta tierra. Segunda de Pedro 2, versículo 1 y capítulo 1, versículo 1 dice: yo, dice, siervo de Jesucristo y apóstol, a quien los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa y parecida a la nuestra. Por esa fe alcanzamos la misericordia y ahora somos salvos. Tito 2:3 escribe esto: aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 20:20 lo dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Vea cómo en todos estos pasajes se habla de Jesucristo como Dios, Jesucristo como Señor y Dios, Jesucristo como Salvador y Dios, en cada uno de ellos. Colosenses 2:9 ya lo dije: en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que totalmente hombre por el cuerpo, pero totalmente Dios por su esencia divina y poderosa, que sanaba, que liberaba y que daba mensajes que nadie había dado. Por eso los fariseos, cuando lo querían agarrar en curva, iban para atrás a dar el veredicto y decían allá en el Sanedrín: nunca hemos oído hablar hombre como este. Pues ¿cómo? Si hablaba con sabiduría de Dios, con poder de Dios, con autoridad de Dios, ¿quién le iba a refutar lo que él hacía? Primera de Juan 5:20, esta palabra es clarísima. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Dios, por eso Él es vida eterna. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: indiscutiblemente grande es este misterio. O sea, no hay cómo refutar este misterio. Es indiscutible, no lo puedes discutir. Él se manifestó. Él es Dios manifestado en la carne. Juan 1:1 lo dijo: en el principio era el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Pero el verso 14 dice, y aquel verbo habitó entre nosotros. Así de que Jesucristo que habitó entre nosotros, Él es el verdadero Dios. Apocalipsis 1:8 dice así, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay otro, es el mismo ayer, hoy y siempre. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. O sea que no hay límites para Él. Y no nada más le quiero decir que Jesucristo es Dios. Quiero decirle que Jesús es el Padre. Para aquellos que tienen dudas todavía, Dios fue manifestado en carne. No es otra persona de Dios, no es otro prototipo, no es otra teofanía. Él es Dios. Tampoco es otro Dios o otro ser espiritual, ya sea ángel, arcángel, querubín o serafín. Él es el Dios que ha sido manifestado en carne. Por eso, sin duda, regreso a lo que dijo Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Padre eterno. Ese niño nacido es el Padre eterno. Ese niño es el príncipe de paz. Ese niño es el que vino a darle la oportunidad a este mundo. Por eso ese niño es el mismo Padre, el que creó, el que formó y el que hizo y el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Hebreos 1 del 5 al 6. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso en el verso 8 dice, mas del hijo dijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, por los siglos de los siglos. Juan 8:19 dice, si a mí me conocisteis, entonces también a mi Padre conoceríais. Jesús es el mismo, es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Juan 8:24 dice, si no creéis que soy yo, pues entonces no vas a conocer al Padre. Pero no entendieron lo que Jesús les hablaba. El verso 10, el capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y aquí la gente quiere confundirnos y no quiere decir, es que eran socios. Es que como una empresa cuando se asocian, es una sola empresa pero se asociaron. No, Jesús lo dijo claramente, yo y el Padre uno somos. No son dos, no son tres. Él es uno y su nombre es Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Tengo muchos más pasajes, son más de 120 pasajes en esta lección, pero yo quiero terminar con este tema porque realmente me gustaría que ustedes con su líder saquen todas las dudas que tengan, pregúntenles. Si ellos no tienen una respuesta, pues ahí en el sitio donde usted está viendo este mensaje, puede también mandarnos un mensajito y de alguna manera vamos a buscar la forma de hacernos llegar a usted y poderle dar un poquito de lo que Dios nos ha dado. Y quiero terminar este tema con algo que es hermoso y precioso, y por eso adoro a mi Padre Celestial, porque sin Él no fuéramos nada y sin Él no hiciéramos nada. Entonces, para terminar, qué hermoso es conocer a quien nosotros creemos. Para terminar, quiero decirle esto, qué hermoso es conocer a quien nosotros creemos.
Y lo quiero dejar con este pasaje en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso en esta hora oro para que Dios te dé revelación y conozcas que el Padre y el Hijo una cosa son. El Señor te bendiga, y a donde quiera que te encuentres, deseo de todo corazón que sigas adelante. Nos vemos la próxima semana con la lección número 12. El Señor te bendiga.